Baisha Pahina, Peina Coina na Ame Ayu, Mayaweru mañana de programa mi, pen de programa entero vete va pendu seba, era vagina que alja torari que fuera. Penangino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy, Peina Yeputa Sombare TV, edición número 981 de Alja Torá. 981 audio de ñandeñe ello para ITV a Peina. Y Cupitibe y Mema ya Jesús Yohanwa, Éxodo capítulo 2 verso 17. Éxodo capítulo 2 verso 17. Tenon de otro hora, mire que. Radio Wasaru Pibe. Ka Aljatora. Pastor Emilio Vázquez Nivey. Yan de Radio WhatsApp y Teru Pilomita, pecha ñeñe punua, pecha ya continúa. Y me YouTube, y nada, caída tora que vemos ahí. Añeja ambaite, y nada, ya, satañan de Anginú, Pastor José Ramón Centurión, amo Argentina y Olábano, Jupiñan de la YouTube, y nada, vende pedido, y de caída tora en YouTube, será. Pero la ñeña, y llama, güey, supe, y catuma, güey, ella. Y se curilla ya pone en ese tiempo está revisa mi y va este coba. Así que estamos en la expectativa. Caída Tora, YouTube me muy, estudio bíblico en Guaramica, caída Tora, y estudio Petopata muy, Bella y me Facebook Emilio Vázquez Peche Topata, Bella en Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Kilómetros no hay medio Mondagudo, aclaramos ese pastor Javier Morini Uri es kilómetro 9 y medio Mondaú, Ciudad del Este, presidente Franco Yamoto Mieje. No confundan de congregación los hermanos. Maichape es otro lado ya. A ver, cualquier cosa me hunde de mensaje y a ver ya me la indicación de visitación la de congregación Ciudad del Este de kilómetro 9 y medio Mondaú iba. Bueno, saludos cordial a todos los hermanitos, hermanitas, líderes, hermanos y hermanas en Dudas y PB, Congregación Centro Remanente Fe y Adoración Pegua, Ciudad del Este y hermanos y hermanas de distintas congregaciones, estaba Ciudad del Este Oicoa en Dudas. Bueno, fuerza que hermano diácono Juan ayer puta hermana Rumilda diaconizan dije y ahí llamo zona de General Delgado otro lado y lugares rurales. Va po en la hora, llamo pues señas de casa de estudio, y nada, y ahora que en el hermano fuera. Bueno, fuerza a todos los hermanitos paraguayos en Posada, sí, ya recó congregación, bebé. En Posada hay dolo. Hoy, bebé, Pastor Emilio Caiber, Mireco, Ana María y Pastor José Luis y compañía, y todos los hermanos. Pastor ya el hermano pastor va ahí con a ver ya apellido hoy te ya apellidos Hugo, bueno en Vireco Alicia Rivero yo nape. Bueno hoy ahí posada a ver cualquier cosa me visita hacer una congregación me para Argentina otro posado Pende gusta y con predicar guape José en tu sepe ya puse a casé pebe. Pero durante 6 números fueran WhatsApp PM. Hugo Rivero y su esposa Alicia. Pastor Emilio Caiber se tocayo vea. Pero a Caiber ya velió yo gringo lento alemán hoy me dice vea ya. Bueno. Y así sucesivamente. Va a ver. Más 595985162-975. Esta es línea personal. Sí, línea personal. Pearupina la vende mensaje y se recibí. Peaco otro. Peango línea Tigo. Ambos WhatsApp PM Guri para los que quieran colaborar, apoyar al ministerio a través de su ofrendita y billetera Tigo, vea, 0985689824. Apeya recuerda billetera. Más 595985162-975. Ella le cuenta, bueno, Van, Sudamérica, Brena. Bueno, va a venir de. Sí, hasta el capítulo 20 de UPA y mañana ni compromete, y más anotamos preguntas porque
Y ya tu UPA, no es fácil había sido. Hay tres investigación, oye, ya puedo, a ver. Fuerza que hermano Alejo Robadín, ese ahí estudio, apoyo, compañero de batalla ahí, cualquier cosa, lleve por el can de mailado ahí. Entre Doroco y ese, haga investigaciones, a ver, estudio eso. Ñande para allá en Guaraní, arriba por Tete, bebé, ahí nada. Mi rabino ñande en Dusa, pues, a donde no la Guaraní, esa agua para allá, ahí. Bueno. No era, definitivamente no era levita, no. Revuelvio, sí, es el mismo Yigno, Yetro Yigno, verso 17 y 18 ahí. Dudo mucho que haya sido un sacerdote levita por la explicación que usted dio, pero queda la incógnita de qué tipo de sacerdote, ya que tampoco pudo ser un sacerdote excluido, ya que nunca Israel tenía un sacerdocio levítico, porque si es de los de Melquisedec, tenía que ser descendiente israelita, y al parecer él no es israelita. Bueno, allí tu UPH. Sí, para que él sea el sacerdote, tenga sacerdocio según la orden de Melquisedec, tendría que ser descendiente de Shenbio. Y tenía que decir otro, siempre cuando hay un oíno petit sacerdocio de Melquisedec, la Torah o nombrado hoy. No moro cañimo, ay, pero a donde iri. Ya, hermano querido, la ñanemos que se vaina guri, porque de iri la sacerdote según la orden de Melquisedec, no dice. Pues, en cambio, cuando se refiere a otro, ahí en Génesis, o cuando se refiere al Mesías, o nombrado vela y sacerdocio de Melquisedec, Génesis para Catupe hebreo, y oíñan de como hoy la Melquisedec, pues venía de mocaño. Ahora le mina de movio cañimba de equipo bíblico a vejina 17 y 18, vio. Vamos a ver de qué 17 y 18 según la vi. Pero vinieron unos pastores y la echaron de allí. Entonces Moshe se levantó en defensa de ellas y abrevó su rebaño. Cuando ellas regresaron donde su padre Reuel, a la Reuel, a Yetro llegó, vea, hermano querido. Es Yetro, nada que confundir. Ahora, él les preguntó, ¿cómo es que han regresado tan temprano hoy? Este sacerdote Reuel, bueno, estamos ya en acuerdo. Sí, es Yetro. Allí me en acuerdo lo intan que peaco sacerdocio orecuaque Yetro. No es el sacerdote también no es de Leví, tampoco de Melquisedec. Ahora, pero refutacéramos, pero escoramos evidencia, porque sepamos ahí me pea, está en caña por ahí. Ay, me amo, pero evidencia la si éramos de que peaco Reuel o Yetro su sacerdocio es de Melquisedec o Melquisedec, como dice alguno acá, y otros dice que no, porque no recoí de raíz con los hebreos ahí. Sí, estaba en Madián ahí otro. Otro comentario fuera ahí. Si dice que hubo sacerdote y lo nombra en la Biblia, debe ser de Melquisedec, ya que era el único sacerdote que existió antes de los levitas, pero no, pues hermano, vean con la que te ha comentado.
No dice pues que Reuel o Yetro era sacerdote según la orden de Melquisedec. Y lo más probable es que sí haya sido un sacerdote que servía a muchos dioses. Así. Está ahora con la ídolos entero, vea, mi tiempo pepe cuago, hijo pe mi esperamba esa para acá ore coge tala omoyero viaba oeron xixia oñe ña caintia miaro aqueja oya popa iteo isu escuela o servicio escuela. Pañan de allí cuago y la mi teta anda y israelita va esa para coge ore cola o moyero viaba. Para las naciones idólatras allá. Y Reuel, Hierro, uno más era. Porque Peigo probablemente, por algunos indicios que tenemos, ya revisar Naguri, que probablemente él después ya sirve netamente al Elohim o servir netamente al Todopoderoso de Israel. Oye, o servida. Oye, ya por lo menos mi otro la Jecobellara y cuera. O poiu miavi. Hekopoila akita ikuera ta anga ikuera ñemo bueno xixingui ha ojepoi porã ñanderuetera kykuéri. Pea che la topala amoñe'ẽvokuri ha amoinggéva ha ochakakotýpe ko'ã mba'épo oikói. Ipuku'i oiko pe anda ha'e oiko la péicha nde ha ojag̃uahẽta upévahína. A ver, Reina Valera allí, maloita. Pues no hay diferencia, a nivel de apeti. Por la mosca ya no están de a ver la Reina Valera ahí. No hay diferencia, no hay adulteración, hermano, la Reina Valera. A nivel de por lo menos con eso ves y la variante hoy. Nuevo Testamento de hoy, y no la ñeña problema, ya. Más los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su oveja. Y volviendo ellas al revuelo, sí, la misma cosa, revuelve ahí. Y es Yetro. Bueno, comentarios. Si tiene algún significado, y a ver a tu pregunta, lleguen de ahí. Pero caña en el comentario. Pero pregunta de veces a vasallago a veces. Y si tiene algún significado el otro nombre que aparece ahí como el supuesto suegro de... No, es supuesto, este es revuelto, o es retropeado, es llegando de por significado de revuelto y cuase, a ver. Si tiene que ver con algún nombre profético. Hoy la vea, la he escapado. Y después me llevé yo. Revuel. Amigo de Elohim. De raíz. ¿Qué está en de? A ver. Qué importante para esa. Revuel viene de Roel. La yajata o la hebreo, a ver cuál sea ve. Amigo de Elohim. Y probablemente, hermano, usted que me hace esta pregunta, este nombre ya ahí es un nombre cambiado porque ya tiene más conexión con, o recobe más conexión con el Todopoderoso. O ya ve más la Jecobe Umabeguare. O se llama la Jecobe Umabeguare. A Jecobe pues jugo anga oyero bien bareteo mañanderu etere. Upemamo oñemo isue otro teraguave. Y cuando Josué ñembo genoi jagüe otro tera belliga y guriñe cambia eso, o sea guria era ya. Bueno, se le cambió su nombre también. A Abraham oñe cambia era ahí. Sí, porque y el mismo Jacob. Porque tuvieron experiencia con el padre y agarraron más en serio su llamado. A ver, Reuel.
Peaja evete intera o shakabe mañande que o confirma ñande la angueteja e acuepeme que jae oye por itimbare tv más agüeñande ruetereje ja o mombo hola o mi otro yerovia y fuera orecoa cuejina mi hubiera quita fuera o muambuea cuejina oje ya la y yerovia mi otro he ia cueja e y yara jaja ya he taguri oreco la yara muchos dioses ja oye jamás peare pea costera rupi ya se saque oye reconciliar abuela Israel Puacajare con el Dios de Israel. Bueno, es el mismo Yetro y Éxodo 3.1. A ver, otra explicación de lo mismo. Éxodo 3.1. El mismo Yetro, así es la pequeñila 3.1 y un día en que Moisés estaba atendiendo el rebaño de su suegro, sí, Pepa aparece su suegro Yetro y se da. Bueno. Viene a ser el mío. Solamente acá Reuel que nos da indicio de que el tipo se después cambió su actitud y se volvió hacia el Elohim del Todopoderoso. De Madián. Sí, era de descendencia de Abraham. Sí, pero hermano, pero él era, bueno, vamos a aclarar este punto. Y se va a investigar, Iguri, su linaje está bien por tatarabuelo menoreco o abuelo o inla Abraham la y genética, pero peaco Yetro o Reuel peaningo esa tico era Abraham renvie cope otro y concubina Ketura upea ñemoñare imagina upea violado ndaja y Sara violado Sara vio peteinte curio Isaac padre de la promesa ja peaco Reuel por más que tenga una genética un parentesco con Abraham era desde el linaje de Setura ñemoñare pe anda y Sara ñemoñare bebe la ja ese anda en ese mano tengo faltando de aclaratoria y bebe Génesis 25, 1, 2 veo ahí. A Pepe esa Abraham no recoja y familia aparte de Isaac. Que esa mía pina esa allí que llega ya hasta donde se ve esa en Dios y veas. Ya andemos patinando, es fácil se ve, pues a veces comprenderlo, hermano. Y ya tú me preguntas allá aclarar, allá leer, allá me a versículo bíblico, si no hay sentido, hay pero para la invergüenza eso. No, este es lo fácil, este era ese. 25, 1, 2, bien se mandó y descendencia afuera. Ustedes tienen que saber, veo que Abraham tuvo otra concubinas. Jaumía Rupi, Orecoja, otro descendencia que anda en solamente Isaac. Ahora, si ustedes encuentran informaciones de que los árabes son descendencia de Abraham, bueno, no negamos, pero Pecuapi con la Marupipa, Morupipa, esa Rupipa. Aupana, ya estudiar, Aupana, esa EPM, Génesis, lo hermano. Abraham tomó otra mujer, a ver, cuyo nombre era Namina, Ketura o Setura. Ya recuerdo referencia a Primera Crónica 1:32 ahí. Jaime. La cual le dio a luz a Nabela, otra Mamina, Abela y Iracuera. Versículo 2 veo ira, Génesis 25, 2 veo ira. Y Sinram, Joxan, Haihue, Medan, Madian. Madian está entre los hijos de Abraham a través de Ketura o Setura. Isbac y Sua, ambos vio a ver. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De barba, yo digo uno de esas, 6 más tenía él aparte. Y ahí nombra a Madián. A versículo 4 y nombra allí la hijo de Madián. Efa, Efer, Hanó, Avida, Elda, no. Estos fueron hijos de Setura. Mm. Pero y claramente mañana esa. Pero la mañana. Pelemina la Génesis. Este versículo 5 ve. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿A quién le hizo heredero? A Isaac, pero no a los otros. Bebé, con la y pero lo que de bebé, hermano, que refutaba que tenía el sacerdocio de Melquisedec porque era descendiente de Abraham, pero no porque es descendiente. Para que sea sacerdocio de Melquisedec y Ana hoy, bebé, hermano. Y tenía que ser, está bien, a Abraham, pero tenía que venir del linaje de uno de los hijos de Noé. Que te la era que yo hoy con la onda es. Porque de que tape Abraham o rendí homenaje al sacerdote de Melquisedec. Shem. Shem. Bueno, aquí sí que Abraham con la iñe muñare venda y por la si él lo rendía con homenaje, ya había un sacerdote de Melquisedec. No me acuerdo, era Génesis 17 o 14, ya estudiamos, Guaguri. Hebreo ya estudiaban, Guare. Bueno, imposible que entonces, imposible que a ver que la Peaco Getro o Rehuel que haya sido sacerdote según la orden de Melquisedec porque es de otro linaje o otro lado de la ramare, no va por la rama de los que van a de la promesa que tiene que ver la profecía con el Mesías, Israel, la tierra heredera. Bueno, y uy, se ahí yo paiteja. A ver, otro dato. Pero Génesis me oí, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos. Y envió, y los envió lejos de Isaac, mami, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Pele, Minas bueno, no hay problema, hay plata, hay rico, era príncipe, Abraham, le calle y plata. Bueno, pero seis era, a ver, yo a ver, fulana, a ver, landera, pea, toca PM. No dice en qué consistió esos premios que le dio, o sea, esos regalos. Pero onda, hemos algo de, habrá sido ganado, habrá sido plata. Pero PABBJ ya por la pendevida, la Ilaya, la ya entendieron, estaba me hecho con la plata, plata de pudo me hecho, que todo el vivir más tranquilo, ni a molestarle a mi hermano de la herencia. Pero la ya entender, a ver, entender va, pero mañana desean. Bueno. Pepe pues ya dama pega por un lado a ver a lo que me están refutando que no pega, no cuadra. Madian sí, Madian está entre y él es Madianita ahí. Madianita. Entonces no era hijo de descendencia de Abraham por Sara y a través de Isaac, Jacob y demás. Otro lado yo. Bueno. Otro. Peña, anda muy fácil, Peña, anda de preguntas. Ya explicamos menos mal, a ver, ya iba y tema ese. Si Abraham tuvo más descendencia, ¿por qué no? No, dice. Aunque teteale para verme, va. Ya tu día que lo mitan la Génesis. Recién nomás leí todo. Génesis 25, 1, 5 al EBM, Oreco, ve. A explicar para más, va a echar un pipa, otro. Yetro era un adorador del Elohim de Abraham, su antepasado.
y si fue constituido sacerdote en el pueblo, es porque aparte de los hebreos había otro pueblo que adoraba al Elohim de los hebreos, hey. Solo que no lo hacía uno, hey. Y capaz era, capaz nomás. Y sí, como hoy día. Hoy día hoy oye, dirigía o adoraba al Todopoderoso, pero orecó aparte de la Santo Cañeía, un boyerovia, un bodía, un procesión, peamos. Pero ahí, oyerovia, y orecó ahí la ñandeyara, vela como Todopoderoso, mezclapa ahí. Y según acá un comentarista, Yetro adoraba también al Elohim de Israel, pero no mopeteini, güey. Yo voy a ver, o sea, voy, éramos nosotros así, será. Hacer por sobre todas las cosas, no negamos ahí, las raíces allá. Ayer obvia con la ñande yare, ahí la Biblia pegua, pero aparte de adecuar, güey, ahí la y que pegua. Último veo mi otro la ayer obvia ve mi mía, güey, porque va, la diligencia acá, ya la ignorancia. Aparte que usted acá me coja como comentario y ya le ve. Bueno, así que entonces sí, ya se conocía entonces del Elohim de oye cuase a la Ositi, habla Israel Yara, pero no me peten ni lo mitad en todas las naciones. Mm, pero ahí y puede ser, hermano. Ahí dice que Pablo mismo encontró un altar que no tenía nombre, era posiblemente ya dirigido al poderoso de Israel, pero como no eran ellos fiel adoradores de este Elohim, no lo nombraban, hey. O quizás le era oculto el nombre, ya que los judíos no contaban el nombre a los gentiles. Me refiero cuando Pablo estuvo en Grecia, en el Aerópago. Sí, sí. Y sí, pues veo ahí, claro, pues veo esta y la diosa oña ya. A ver, vete altar hey no, hay nicho a ver hey, Pablo. Un dios sin nombre, hey, o sea, y ahí él empezó a hablar del, sí, tener razón, comentarita. Tenía, sí, porque Pablo hizo después, pean o venda peicuay, pean lo crea para que peicu acá para allí con otro rey y hizo en una palabra allá. Entonces sí, podemos tener razón. Hoy coité, vea, que sí, que otras naciones conocía, pudo haber conocido Yetro o Reuel como un sacerdote pagano que servía a muchos dioses de acuerdo a la creencia de cada nación que venía a consultar a él. Debió más hablar de Dios y nada. El sacerdote. No, llegó ese Dios y nada, Dios de tal cosa. Bueno, ya mata invita voy allí, aporta ti ofrenda y ya consultar. Otro anda y como, no, llegó la se dio tal cosa de tal. Bueno, ya mata invita, pues más o menos pesa, pues según a ver, la comentario, pues era la Yetro, pues. Upende o esama Moisés upia ya. En dua o hija es la Israel Yara. Pero con angas oyero vieteta ese porque o esa o enduja o esa la maravilla. Bueno, socorro, o sea, ya esa mi antes de ver, a verlo y cuá. A ver, y no sabemos con exactitud cómo le llamaban estos árabes al Elohim de Abraham, hey, en esos tiempos, pero Yetro es una evidencia que otros pueblos árabes conocían y adoraban al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Excelente. Japea justa. Ya pipo, hago ese comentario. Mira entonces. Bueno, voy a putar. 19. Ellas respondieron un peago. No, es que Moisés. No, acá nos dice la escritura que Moisés. Pero ya explicamos. No dice que Moisés no se contradice, porque ahí no está asegurando. Ahí no, pues vengo la escritura. Oye, pues, hombre, un tender, un mi cuña, oimo, weja, egipcio.
No dice que la escritura dice. La escritura confirma que Moisés era egipcio. Por tal encontramos una contradicción y cómo se puede solucionar eso. ¿Qué pasó acá? Hey? Pero acá no te dice que la escritura dice que él era egipcio. Él es por mí de bebé. La mañana de 19, ya cueteo más 19, en de Reina Valera. Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Un varón egipcio. A Pepe tengo mi cuñaje y Moisés. No, es que la escritura dice. La escritura no dice Moisés era egipcio y Moisés era descendiente de Leví. Pepe si oye contradecita. A Peco la escritura mombe hunde. El narrador te cuenta. Pemombe ujara he inde mi cuñado y Moisés egipcio porque menele y ya hoja la y vestimenta mía en Egipto yo cañina compañero. Entonces por eso nomás. No es que está diciendo la escritura que Moisés es egipcio y que se contradice con el texto donde dice que era hijo de Levita. No, no hay contradicciones acá. Entiende vaina. Desde ya es Shabaipa, entiende vaina lo igual. E interpretaba ahí, pues. Bueno, último versículo del día. Bueno. ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que como es ya. Pejo vive no y pegueru. Además, yo ve ya mayo ve. Ne ego vemos a aveina. Se abre la puerta para una nueva historia familiar y ministerial de Moisés y la explicación. Este recibimiento es el inicio de lo que va a ser la historia del rescate de Israel. A ver, opa. Ya de versión de hoy, ya de porción del día de hoy. Para Chaguaraní, ya. Sharke. Oye, más, pinche llamo a ella, pues mañana envía poco te diara, guay, ya yo, ya te llegué topata, era muy, Evo, saludos, bendiciones, hasta mañana, manta.